Vamos a ver. Sí, ya, correcto. Ya, jóvenes, miren. Entonces, la primera propiedad fundamental en todo triángulo es que la suma de los tres ángulos internos, ¿sí? O sea, Profe, alfa, dime, golpe, ¿qué página? ya, estamos en la página número 83, ¿sí? Ok, profe. Página 83, ya. Entonces, cuando tú te pongas a sumar los tres ángulos internos, ¿sí? Es decir, aquí alfa más beta y aquí más teta, la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo me da 180, ¿ya? Acá está alfa más beta más teta. Y si, esa es la primera propiedad fundamental. La segunda propiedad fundamental es que la suma de los ángulos externos, o sea, externos viene a ser los ángulos que están o se encuentran afuera del triángulo, como en este caso los de azul, ¿sí? X, Y y Z. O sea, la suma de los tres ángulos externos, X más Y más Z, eso me va a dar siempre 360, ¿ya? Y hay otra propiedad donde me dice que dos ángulos internos me da un externo, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, ¿dónde podemos ver dos ángulos internos? A ver, por decir, el ángulo beta y el ángulo teta son dos ángulos internos. ¿Y cuál sería su ángulo externo? El X que está aquí. Entonces, Entonces, este ángulo X que está afuera, el externo, es igual a la suma de los dos internos, es decir, X es igual a beta más teta. Y aquí está, ¿no? X es igual a beta más teta, ¿sí? También puedo hacer lo mismo con los otros ángulos externos. Por ejemplo, a ver, acá tengo un ángulo alfa y aquí tengo un ángulo beta. Estos dos ángulos internos y el z vendría a ser el externo, ¿cierto? Entonces, este ángulo externo z es igual a la suma de los internos alfa más beta. Y aquí está, ¿ve? Z es igual a alfa más beta, ¿no? ¿Sí? Eso vienen a ser, jovencitos, eh, la tercera propiedad fundamental, que la suma de dos ángulos interiores me da un ángulo exterior. ¿Ya? Ok, bien. Ahora, también hay que recordar lo siguiente, jovencitos. Hay la relación de existencia de un triángulo. ¿Cómo es la relación de existencia? Por decir, aquí tú coges el lado B, ¿no? Y aquí tengo el lado C, tengo el lado A. Entonces, cualquier lado que tú cojas, ¿no? Por decir, digamos este lado B, vamos a suponer que es este lado B. Entonces, este lado B siempre va a ser menor que la suma de los otros dos lados y mayor que la diferencia, ¿ya? Si yo hubiera escogido el lado A igualito, este lado A hubiera sido menor que la suma de los otros dos lados y mayor que su diferencia. Y si hubiera escogido el lado C, este lado C también va a ser menor que la suma y mayor que la diferencia de los otros dos lados, me refiero, ¿no? Ya, entonces, eso viene a ser la relación de existencia de un triángulo. Cojo cualquiera de los tres lados, ¿no? Por decir aquí, para que lo notes mejor, a ver, por decir, cojo cualquiera de los tres lados, voy a decir, voy a agarrar este lado A. Ya, ese lado A que yo he escogido va a ser menor que la suma de quién, de los otros dos lados. ¿Quiénes son? B y C, ¿sí o no? O sea, menor que la suma, ¿sí? De B más C, pero a la vez mayor, mayor que la diferencia, ¿sí? De B menos C, ¿no? Es eso, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Así puedo agarrar también el lado C, puedo agarrar el lado B y decir lo mismo. ¿Ya, jóvenes? Ya, ahora, todo triángulo se clasifica también de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus lados tenemos al triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene sus tres lados diferentes. Miren, pueden ver sus tres lados diferentes. Lado A, lado B, lado C, me indica que sus tres lados son diferentes. Y también sus tres ángulos diferentes. O sea, es decir, si tiene tres lados diferentes, tendrá tres ángulos diferentes. Si tiene dos lados iguales, tendrá dos ángulos iguales. Si tiene tres lados iguales, tendrá tres ángulos iguales. O sea, todo es proporcional, ¿ya?
el triángulo escaleno tiene 3 lados diferentes, entonces tendrá 3 ángulos diferentes. Ahora, miren el triángulo isósceles, tiene 2 lados iguales, entonces tendrá 2 ángulos iguales, ¿sí? El triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, ¿sí? Acá pueden apreciar sus 3 lados que son iguales, entonces también tendrá sus 3 ángulos iguales. Pero en esta ocasión, cada ángulo sería 60, 60, 60. ¿Por qué? Para que la suma me dé 180, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides el triángulo escaleno, el triángulo isósceles, el triángulo equilátero, ¿no? Ahora, de acuerdo a sus medidas, porque también un triángulo se puede clasificar no solamente de acuerdo a sus lados, sino también de acuerdo a sus medidas, tengo el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo, recordemos, que es aquel triángulo que tiene sus ángulos agudos, es decir, ¿y qué significa que es agudo? Menores que 90, ¿de acuerdo? Cuando me dice un ángulo agudo significa que es menor que 90, es decir, alfa, beta y teta, cada uno son menores que 90, ¿ya? Por eso se llama triángulo acutángulo. ¿Por qué acutángulo? Porque sus ángulos son agudos, ¿ya? Es un triángulo acutángulo. Ahora, un triángulo rectángulo es aquel triángulo que posee un ángulo recto, un solo ángulo recto, ¿de acuerdo? En un triángulo nunca vas a encontrar dos ángulos rectos, ¿ya? Siempre hay un solo ángulo recto. Y ese ángulo recto obviamente mide 90 grados. ¿Cómo lo reconoces? Cuando ves un cuadradito significa que es un ángulo recto y mide 90 grados. Ahora, y si es un triángulo rectángulo, porque acá veo un ángulo recto, entonces aquí surge un teorema famoso, ¿no? El teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo surge el teorema de Pitágoras, donde me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado, el teorema famoso de Pitágoras, ¿no? Y obviamente los dos ángulos que están aquí, el ángulo alfa con el ángulo beta, serán agudos, ¿no? Es decir, que la suma son menores que 90, correcto, son agudos, y a la vez la suma va a ser menor que 90. Es decir, que alfa más beta va a ser igual a 90. ¿Por qué? Porque con este 90 que ya tengo haría 180, que es lo que corresponde a un triángulo, ¿no? Y luego el triángulo obtusángulo, jovencitos, el triángulo obtusángulo es aquel triángulo que posee un ángulo obtuso. ¿Y cuál es el ángulo obtuso? El que está aquí de color azul. Ese ángulo obtuso. ¿Y por qué es obtuso? Porque es menor que 180 y mayor que 90, siempre. Entonces, el ángulo obtuso es mayor que 90 y menor que 180. Ya por eso se llama triángulo obtusángulo, ¿sí? Tiene una abertura mayor que 90, pero obviamente menor que 180, ¿no? ¿Sí? Acá lo dice, ¿ve? Beta es mayor que 90. ¿Y qué pasará con los ángulos que están aquí, con el ángulo alfa y con el ángulo teta? Bueno, ellos serán agudos, ¿de acuerdo? O sea, van a ser menores que 90, ¿ya? Entonces, en resumen, ese es un triángulo obtusángulo, ¿sí? Es un triángulo obtusángulo, ¿por qué? Porque posee un ángulo obtuso. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque posee un ángulo recto. ¿Por qué es un triángulo acutángulo? Porque posee ángulos agudos, ¿ya? Hasta ahí vamos con la teoría, jovencitos. Bueno, esa es toda la teoría, ¿ya? Muchachos, más o menos captan la teoría, porque esto en las teorías siempre se hace en todos los grados, ¿no? ¿Sí? No creo que haya inconveniente, ¿ya? ¿O tienen alguna duda? A ver, dígame. En la teoría está bien. Yo creo que ninguna, profe. Ya. Hasta ahorita, muy bien, López. Hasta ahorita hemos hecho solo la teoría, ¿sí? Hemos visto algunas propiedades básicas, ¿no? Hemos visto los triángulos de acuerdo a la clasificación de sus lados y de acuerdo a la clasificación de sus ángulos, ¿ya? A medida que vamos desarrollando los ejercicios, les voy diciendo qué propiedad estoy empleando. Por ejemplo, miren acá, jóvenes, en el ejercicio número 1, miren, a ver, me pide calcular el valor de X y yo tengo acá un triángulo, ¿sí? ¿Cuál es la primera propiedad fundamental de todo triángulo? ¿Cuál es? Porque son tres fundamentales, tres propiedades. ¿Cuál a 180? Correcto, joven, muy bien, ya ves. Como si saben, yo sé que sí saben. Entonces, ahí una de las primeras propiedades fundamentales es que la suma en todo triángulo, sus ángulos, ¿sí? Van a ser 180, ¿no? O sea, voy a sumar, ¿de acuerdo? Entonces, propiedad, eso se llama propiedad fundamental, básica, ¿de acuerdo o no? ¿Qué significa básico? O sea, lo mínimo es que debas saber sumar, ¿sí o no? Es algo así, básico, ¿de acuerdo o no? Entonces, aquí voy a sumar ese ángulo x menos 20
¿Más quién? Más el otro ángulo, que es 2x más 20, ¿más quién? Más el otro ángulo, que es x más 30. Ahí están los tres ángulos, y eso me va a dar igual a ¿cuánto? La suma, 180, ¿no, joven? Entonces, ahora sí, ya está. He sumado los tres ángulos y lo he igualado a 180, que es la primera propiedad fundamental, ¿de acuerdo? Ahora, Como las X. claro, ahora, ¿cuántas x habrá? X más 2x más x van 4x, ¿correcto? 4x. Ahora, menos 20 con más 20 se hace 0 y me queda 30. 0 más 30, 30. Entonces, en ese lado tengo 4x más 30. 4x más 30, ¿correcto? 4x más 30. Y eso va a ser igual a 180. Muy bien. Ahora, usted sabe que el 30 está sumando. Entonces, ¿y ese cómo va a pasar entonces al otro lado? Si está sumando, va a pasar restando. Sería 180 menos 30. 180 menos 30, ¿cuánto es? 150. ¿Correcto? 150. Ahora, me pide dividir 150 entre 4. ¿Será exacto o no será exacto? No, profe. No es exacto, ¿correcto? No es exacto. Entonces, si no es exacto, muy bien, saquemos hasta donde tenga. Será mitad 75, mitad 4. Entonces, ¿cuánto sería 150 entre 4? ¿Cuánto sería? 37.5. Correcto. Muy bien, mi estimado López. Entonces, lo podemos dejar como decimal, sí, dependiendo de la clave, ¿no? Si en la clave está como fracción, lo dejas como fracción. Si en la clave está como decimal, lo dejas como decimal, ¿de acuerdo? Dependiendo de la clave, ¿ya? Entonces, miren aquí, entonces hemos visto una propiedad fundamental, ¿no? Una propiedad básica, fundamental, ¿no? En verdad son tres fundamentales, ¿no? Ya está. Jovencito, ¿se entendió la uno? Dígame. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos entendieron la uno? Creo que sí, ¿no? Bien. Tomen nota, jovencito, a ver, o tómele captura, por favor. ¿Sí? Ya. Es- Tómele captura. Espero un par de minutos, ¿les parece? El que está escribiendo, más básicamente el que está escribiendo. Porque el que toma captura en un segundo ya lo toma, ¿no? Ya, espero igual, ¿ya? Termina de escribir, me avisa el que está escribiendo, ¿ya? Traten de ingresar temprano, jóvenes. ¿Ya? Profe, ya acabé. Ya, muy bien, muy bien. Ya acabé, profesor. Ya. ¿Alguien más está escribiendo para poder esperarlo? ¿O todos ya terminaron o todos la han tomado captura? ¿Alguien está escribiendo? Yo estaba, profe, terminé. Ya, listo, muy bien. Entonces vamos con el ejercicio 2, ¿ya? A ver, quedó claro el ejercicio 1, ya. Vamos con el ejercicio 2. Dice, en el ejercicio 2, si el triángulo ABC es escaleno, ¿qué significa que sea escaleno? Significa que sus tres lados van a ser diferentes, ¿sí? Sus tres lados. Ahora usted dirá, profesor, pero yo solamente veo dos lados. Claro, vamos a hallar el tercero ahorita. Dice, ¿cuántos triángulos se podrán formar con los valores enteros para la medida del segmento AC? Ya. Miren, entonces cada vez que esté en un problema parecido donde ustedes le den dos lados, entonces a ese lado que falta, denle el valor de X, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hallar? Entonces, aquí viene la propiedad de la existencia del triángulo, ¿ya? De la existencia, ese concepto de la existencia del triángulo. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es la existencia del triángulo? Miren, ¿cómo se trata? De lo siguiente. Vas a coger aquí el lado desconocido. ¿Cuál es el lado desconocido? El X. Correcto. ¿Sí? Eso vas a poner X. Ahora, tú vas a decir, ese X va a ser menor
que la suma de los otros dos lados. Claro, si yo escogí X, ¿cuáles son los otros dos lados? El 6 y el 4, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, va a ser menor que la suma de esos dos lados. 5. Espera un ratito. Ya, un ratito. Ya. Menor que la suma, ¿sí? Menor que la suma, pero al mismo tiempo ese X va a ser mayor que ¿quién? Que la diferencia, ¿sí? Es facilito de aprenderse. A, menor que la suma, pero mayor que la diferencia, ¿sí? Ya, ahí está. Entonces, el X va a ser. Entonces, eso vendría a ser el X, pero podemos seguir avanzando y decimos, 6 menos 4 es 2, ¿correcto? 2 es menor que X, pero X es menor que 6 más 4 es 10, ¿cierto? 10, ¿cierto? Ahora, entonces, pregunta, ¿qué valores tomará X ahí? ¿Cuáles serán los valores que tomará X? A ver, mayores que 2, pero menores que 10. ¿Cuáles serán? Enteros, todos enteros. 3, El 4. 3, el 4, el 5, el 6 hasta el 9, ¿no? Así es, López. Hasta el 9. Correcto. Esos son los valores que puede tomar X. Que puede tomar, ¿correcto? Pero ¿de qué va a depender que tome estos? De lo siguiente. ¿Qué dice acá? Ahora dice, me dice que es un triángulo escaleno. ¿Qué significa que sea escaleno? Que los tres lados sean diferentes. Pregunto, ¿podrá ser este X, podrá ser 3, el número 3? Sí, Sí, profe. ¿sí? ¿Por qué sí? Porque si X es 3, los tres lados serían diferentes, y al ser diferentes ya es escaleno, ¿correcto? ¿Podrá ser 3? Sí, podrá ser el número 3. ¿Este X podrá ser 4? No. No, profe, porque sería igual al 4. Así es. Sería igual al otro lado. Y eso no puede ser posible porque el triángulo escaleno, todos sus lados tienen que ser diferentes. ¿Ok? Entonces no podría ser que X tome el valor de 4. Entonces vamos tachando. ¿Podrá ser el X5? Sí. No. Sí. Si X es 5, sí, porque 6, 4 y 5 son diferentes. Sí. ¿Correcto? ¿Podrá ser X6? ¿El valor de No. 6? No. No. Correcto que no. No podrá ser 6, porque si toma 6 ya existirían dos lados iguales, y eso no puede ser posible, ¿no? Entonces vamos tachando. No podrá ser 6. ¿El X podrá ser 7? Sí. Sí, podrá ser 7. ¿Podrá ser 8? Sí. Ley. ¿Podrá ser 9? Sí. Entonces, muchachos, X va a tomar tres valores, no, cuatro valores, el 3, el 7, el 8 y el 9. Entonces, ¿cuántos? Si X toma 3, ya es un triángulo escaleno. Si X toma el valor de 5, ya es otro triángulo escaleno. Si X toma 7, ya es otro triángulo escaleno. Si X toma 8, es otro. Entonces, ¿cuántos hay? He contado mal. ¿Cuántos hay? 5, ¿no? ¿Correcto? Sí. 5. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos triángulos se podrán formar con los valores enteros para la media? ¿Cuántos triángulos? 5, ¿no? Entonces, respuesta. Entonces, habrá 5 triángulos, ¿no? 5 triángulos. 5 triángulos, ¿sí? Que van a ser escalenos, ¿correcto? Esa era la pregunta. ¿Cuántos triángulos escalenos se pueden formar? Bueno, se pueden formar 5 triángulos. ¿Correcto, jovencitos? ¿O alguna duda? Dígame. No, profe, ninguna. ¿Correcto? Todo bien, profesor. No, profesor. Ya, muy bien. Tomen nota, por favor. Profesor, Y dígame. ¿puede volver a explicar? Claro, mira, lo que tú tienes que hacer es cuando tú veas un triángulo y no sepas cuánto vale un lado, ¿sí? Tú le pones X de frente, ¿ya? Ahora tú vas a decir, este X va a ser menor que la suma de los otros dos lados. O sea, los otros dos lados son 6 y 4, ¿no? O sea, va a ser menor que ¿quién? Que 6 más 4. Pero a la vez ese X va a ser mayor que la diferencia. ¿De quién? De 6 y 4. ¿Sí?
Entonces, x es mayor que la diferencia y menor que la suma. Ahora, 6 menos 4, ¿cuánto es? 2, ¿cierto? 2. 2 es menor que x, menor. 6 más 4, ¿cuánto es? 10, ¿no? O sea que x es mayor que 2 y x es menor que 10. Ahora, en un inicio, ¿qué valores puede tomar el x? Mayores que 2, 3, 4, 5, 6, hasta menores que 10, hasta el 9, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero acá vamos a analizar un poquito. ¿Por qué? Porque los triángulos que se va a formar tienen que ser triángulo escaleno. ¿Qué quiere decir escaleno? Que sus tres lados tienen que ser diferentes. Estos tres lados tienen que ser diferentes, ¿correcto? Por eso, a ver, si x toma 3, si x toma el valor de 3, ¿es escaleno o no? Sí. ¿Por qué? Porque son diferentes. 6 es diferente que 4, 4 es diferente que 3, 3 es diferente que 6, ¿sí o no? Ya tengo un triángulo escaleno. Si x fuera 4, si x fuera 4, acá fuera 4, no sería escaleno porque acá es 4 y acá es 4 se repite y no sería un triángulo escaleno. Recuerda que el triángulo escaleno todos sus lados son diferentes, ¿sí? Entonces no el 4. Y así pruebo. El 5 sí, el 6 no, el 7 sí, el 8 sí, el 9 sí. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántos triángulos escalenos hay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, muy bien. Está, profe. Prosigo para el ejercicio 3. Para el ejercicio 3, jovencitos, eh, lo voy a hacer en otra forma, ¿sí? Aquí vamos a compartir, aquí. Miren acá, ¿ya? El ejercicio 3. Eh, aquí está. Vamos a ampliar la imagen. Ya, observe aquí. En la pregunta 3 me pide calcular el valor de x. Me dice que el lado AB es igual al lado BC, ¿sí? A ver, ¿dónde está eso? A ver, vamos a ver. A ver, un ratito quiero cambiar de color, muchachos. Bueno, no me permite. Un ratito. Bueno, bueno, a ver un ratito. Voy a seguir jugando con estos colores. Ya está. Ya, miren. El lado AB es igual al lado BC. Ya, a ver. AB. Busco AB. Ah, ya. AB es esto, ¿correcto? AB igual a BC. ¿Quién es BC? Ahí está. ¿Correcto? Dígame, cuando un triángulo tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo tengo un triángulo y yo sé que este lado es igual a este lado. ¿Sí? Bolita, bolita. ¿Cómo se llama un triángulo cuando tiene dos lados iguales? ¿Cómo se llama? Escaleno. Escal- ¿Isósceles? ¿Escaleno o isósceles? Isósceles, ¿correcto? Isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, es obvio pensar que también tendrá dos ángulos iguales. Si acá es alfa, acá le puedo poner alfa. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta que el triángulo ABC es un triángulo isósceles, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Claro. Miren, me doy cuenta que el triángulo ABC, ¿sí? Es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque el lado AC es igual al lado BC, ¿sí o no? ¿Sí? Es un triángulo isósceles. ¿Sí? Ya. Entonces, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. ¿Qué significa entonces aquí? Que este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá, ¿cierto? O sea que si este ángulo es alfa, acá también tendrá que ser alfa, ¿de acuerdo? Es decir, el ángulo A va a ser igual al ángulo C, ¿no? ¿Sí? Y cada uno de ellos va a valer alfa, ¿correcto? Ahora, otra cosa, miren, yo tengo aquí una línea. Cuando ustedes tengan una línea y ustedes
tienen un ángulo, ¿sí? Digamos, este ángulo vale 120 grados, ¿ya? Estoy en la línea, ojo, estoy en la línea. ¿Cuánto vale el ángulo que va a estar a su costado? ¿Quién me dice? 60, ¿Cuánto? 180. 60, ¿70? 60, 60, correcto. ¿Por qué 60, López? porque tiene que llegar a 180. Excelente, López. Te doy un like, López. Muy bien. Entonces, miren, ¿dónde veo eso? Observe, Acá en la E. claro, ve, observe esta línea verde que estoy repasando, ¿sí? Es una línea. Y en esa línea, aquí hay un angulito que vale 120, si se dan cuenta, ¿sí? Entonces, este angulito que va a estar aquí en la E, por cierto, lo voy a poner acá afuera, ya no entra ahí, va a ser 60, ¿correcto? ¿Por qué? Porque 60 más 120 me da 180, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más, jovencitos? Vamos a borrar esto. Ay, perdón. Vamos a borrar esto, ¿sí? Ya, hasta ahí estamos. Ahora, jóvenes, ahora, ya, miren, ¿qué más me dice? Que el lado TC es igual a TD. TC. Ah, TC igual a TD. TC, jovencitos, es esto, miren. TC, miren, TC, voy a hacer cadenitas. TC es ese lado. TC y TD es este lado acá. TD, ¿correcto? Entonces, está resultando que TC y TD son iguales. Eso según el dato. Entonces, ¿qué significa? Que el También. triángulo CTD es un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, el triángulo CTD es un triángulo isósceles, ¿ya? Acá escribimos entonces, es un triángulo isósceles, ¿ya? Es un triángulo isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? ¿Por qué? Porque el lado ATC es igual a TD. Y si es un triángulo isósceles, por decir, yo tengo aquí un triángulo isósceles, porque he descubierto que este lado de acá es igual con este lado de acá. Entonces, ¿qué sucede si tengo dos lados iguales? También tendré dos ángulos iguales. Si este es alfa, este es alfa. Entonces, aquí el ángulo D también tendrá que ser alfa. ¿Ya? Entonces, ya. Ahí veo entonces que el ángulo C va a ser igual al ángulo D. Entonces digo, el ángulo C va a ser igual al ángulo D. Y cada uno de ellos va a medir alfa. ¿Ya? Ahora, borrando esto. Para terminar este ejercicio, luego, luego, jóvenes, luego, en el triángulo, a ver, luego, en el triángulo TDC, ¿qué puedo decir? A ver, mi primera ecuación. Puedo decir, miren, que alfa más x más alfa va a ser igual a 180, ¿sí o no? Repito, alfa más x más alfa igual a 180, ¿sí? Eso lo puedo sacar, ¿no? Entonces acá digo, alfa más x más alfa, eso va a ser igual a 180, ¿ya? Ahora, alfa más alfa, 2 alfa. 2 alfa más x, 2 alfa más x igual a 180. 2 alfa más x igual a 180. Ya. Ahora, otra ecuación también que puedo ver.
A ver, dos ángulos internos me da un externo. A ver, en el triángulo TAE, en el triángulo de vértices TAE, X es un interno, 60 es otro interno y alfa es un externo. ¿Sí? Entonces yo digo, X más 60, que son los dos internos, va a ser igual al externo que es alfa. O sea, dos internos me da un externo, ¿cierto? Entonces digo, X más 60, eso me da igual a alfa. ¿Ya? Ahora sí, ya tengo dos ecuaciones y voy a reemplazar. X valdría 90, profe. No, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Reemplazando, ¿dónde voy a reemplazar? En la ecuación más grande. En la ecuación más grande dice 2 alfa más x igual a 180, ¿sí o no? Ahí dice 2 alfa más x igual a 180. Pongo aquí 2 y en vez de poner alfa, ¿qué voy a poner? En vez de poner alfa, x más 60, ¿de acuerdo? X más 60. Cierro paréntesis, más el x, ¿no? Más el x, ese es igual a 180. Y de ahí voy a sacar mi x. Digo, 2 por x, 2x. Ya, más 2 por 60, 120. Ya, más x igual a 180. Ya, de ahí, 2x más x, 3x, ¿cierto? 3x. El 120 pasa a restar a 180, sería 180 menos 120, 60. 60 entre 3, 20. Y eso sería mi resultado, jovencito. ¿Ya? Ese sería el resultado de la pregunta 3. Ahí está, jóvenes. Tomen nota, muchachos. Solamente, miren, he trabajado con dos triángulos isósceles, ¿no? He, he podido observar que hay triángulos isósceles. Son dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo CTD, ¿no? Y cuando veas triángulos isósceles, pones, aparte de tener dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales, ¿no? Profe, Dime. yo pensaba que 2 alfa iba a pasar a dividir y saldría 90 y X valdría 90 y reemplazaba el X más 60 y me saldría 150. Ay, ay, no, vale. Claro. Poco a poco, ve lo que es. Ese es uno también se confunde. Ya, muchachos, tómele captura o no sé, Voy a copiarlo, profesor. ya, cópielo, por favor. Aquí vamos a hacer más bonito. Profesor, ¿cómo sacaba X más 60 igual a alfa? Ah, ya. Mira, mientras van copiando los demás, en el triángulo que estamos observando está así. Este X está acá. Este 60 de verde está acá. Si te ubicas, ¿sí? Porque acá está el vértice T, acá está el vértice E y acá está el vértice A. Y si te das cuenta, el alfa que he puesto aquí está acá, ¿sí? Entonces, propiedad fundamental. Dos ángulos internos me dan un externo. ¿Quiénes son mis ángulos internos? Mis ángulos internos son el X X, y el 60. ¿Quién es mi ángulo externo? El alfa. Entonces, X más 60 igual alfa. ¿Sí o no? Acá está. Así lo saqué. Dos internos me dan un externo. ¿Ya? ¿Está bien?
Sí, profe. Muchachos, van a entrar un momento para terminar la 4 y la 5, ¿ya? Ahorita acabo, profesor. ¿Alguna duda? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Me podría explicar desde reemplazando? Claro, 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 claro. Tú vas a reemplazar, mira, tú tienes un triángulo acá, el triángulo de vértice CTD. Ahí, ¿tú puedes ver tres ángulos o no? En el triángulo CTD. Sí, sí. Alfa, X y alfa. Acá está. Entonces voy a sumar. Alfa más X más alfa, igual a 180, porque un triángulo igual a 180. 2 alfa más X igual a 180. Entonces, aquí es donde yo voy a reemplazar. O sea, esta ecuación que está aquí, bueno, pues lo he puesto acá nuevamente, ¿no? Ahí. Y he reemplazado. Este 2 escribo 2. Veo alfa. ¿Cuánto vale alfa? X más 60. ¿Sí? Cierro paréntesis. Más X escribo igual a 180. 2 por X, 2X. Porque este 2 multiplica en forma distributiva. 2 por X, 2X. Ahora, más 2 por 60, 120, ¿no? Más X igual a 180. 2X más X, 3X, ¿correcto? Y este 120 que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. 180 menos 120, ¿cuánto es? 60, ¿correcto? O sea, 3X igual a 60. ¿Cuánto vale X? 60 entre 3, 20. ¿Ya, jóvenes? Ya, profesor, voy a copiarlo. Ya. Si tienen duda, pregunten más, muchachos. Ya, correcto. Van a entrar nuevamente, por favor, para terminar con la 4 y la 5.